Sí. ¿Estamos actuando de manera oportuna? Bueno, no estamos actuando de manera oportuna. Sí, muy buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación a tu programa Exitosa Te Escucha. Un saludo a toda la población. Doctor, díganos, cuando se anuncia una posible epidemia, como el caso del dengue, para este momento, ya que el ministro lo dijo, y yo debo entender que cuando un ministro manifiesta algo, lo está haciendo amparado en información que ya tiene él, ¿no? ¿Qué deberíamos o cómo debería estar ahorita el Estado reaccionando para que no nos sorprenda o por lo menos no nos golpee como siempre nos golpea una epidemia como esta? Bueno, lo primero que hay que mencionar es que el dengue, como ya lo has dicho y yo lo resalto, es una enfermedad que ya está presente en nuestro país, está presente en 20 de las 25 regiones de nuestro país y que se presenta estacionalmente, ¿no? En concordancia con algunos factores meteorológicos, y también progresivamente ha venido incrementando. El año pasado hemos tenido la epidemia más grande registrada en nuestro país, y esto también debido pues a otros factores como la urbanización, el crecimiento digamos el poco cuidado que tenemos con el medio ambiente. A este respecto, no es algo, digamos, novedoso el que vayamos a tener epidemias de dengue. Eso ya el gobierno lo conoce, tanto es así que la ley de presupuestos del año 2024 prevé un presupuesto específico para dengue, pero no preparado para las condiciones que ya estamos viendo, que son incluso mayores o peores que el inicio del año 2023. Si el año 2023 hemos tenido la mayor epidemia de dengue, el año 2024 está empezando, ya tenemos el informe de la cuarta semana epidemiológica con 8 fallecidos, con 9.300 casos, con casi 1.000 hospitalizados, y por lo tanto claramente ya nos encontramos en una epidemia. Entonces la primera crítica es que debemos ya declarar la epidemia de dengue que está presente en nuestro país en numerosos focos, ¿no? En numerosos brotes, pero que esto amerita una acción muy inmediata, que no se puede realizar si es que no se declara en emergencia sanitaria estas zonas o estos distritos donde ya se puede visualizar o identificar el incremento de casos desmesurados que ya vemos y que claramente el Ministerio de Salud conoce. Doctor. Es decir, doctor, la primera disculpe. pregunta, Sí. ¿estamos actuando de manera oportuna? Bueno, no estamos actuando de manera oportuna porque lo primero que ahora se tiene que, o que ya se ha tenido que realizar, es declarar la emergencia sanitaria por la epidemia del dengue. Doctor. Sí se ha aprobado un plan de prevención y control del dengue, pero este plan ha sido ya previsto desde el año pasado y no ha considerado el incremento de casos que ya podemos nosotros visualizar, que es mucho mayor que el del año pasado. Doctor, ¿y qué cree usted que está retrasando esta declaratoria de epidemia? ¿Un cálculo político? ¿Incapacidad? ¿Qué está causando esto? Porque a los números que usted menciona ya nos encontramos en una epidemia. ¿Por qué no declararla para que el Estado se ponga en alerta máxima para responder a esta epidemia? Bueno, podemos especular sobre los factores que has mencionado y ambos pueden ser motivo de este retraso, pero lo cierto es que esto tiene que parar, ¿no? Tiene que ya declararse la emergencia sanitaria, tienen que empezar a gestionarse los recursos para que las regiones cuenten con el recurso humano necesario, que éste sea capacitado adecuadamente, que por parte de las autoridades locales que tienen un rol fundamental y que no han sido consideradas en el plan de prevención y control del dengue, puedan realizar estas acciones para reducir la cantidad o la densidad del mosquito, que es el elemento fundamental para que haya transmisión y propagación del dengue. Sabemos que el dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, y la densidad, la propagación de este mosquito es la que posibilita o incrementa la probabilidad que haya un brote o una epidemia de dengue.
¿Qué información tenemos sobre la presencia del vector, del mosquito, en cada uno de esos distritos que tú has mencionado, más de 150 distritos? Esa es una pregunta que tiene que responder el ministro de Salud, porque en base a eso nosotros tenemos inmediatamente que tomar acciones concretas para evitar que haya, por ejemplo, espacios donde se pueda almacenar agua estancada, que es justamente el nicho donde se propaga, donde se reproduce el mosquito. Tenemos que tener campañas comunicacionales a la población para que todo lo que sea desechos pueda ser eliminado y no esté a la intemperie, sobre todo en aquellas zonas donde hay lluvias, ¿no? Y donde estas lluvias pueden generar que se almacene esta agua y se propague, se multiplique, ¿no?, la presencia del vector y por lo tanto que haya mayor incremento de los casos. Has mencionado el Callao. Es cierto, en realidad el Callao y Lima metropolitana ya tienen la presencia del vector y por lo tanto, empezando por aquellas zonas donde hay menos, mayores dificultades o carencias en servicios básicos como agua potable y desagüe, en esas zonas las autoridades locales tienen que asegurar que no existan los nichos donde se puede propagar este vector, porque ahí es donde más se concentra el vector. Mientras más mosquito Aedes hay, más probabilidades de un brote de dengue. Pero esto no se limita a estas zonas donde escasean los servicios básicos, sino en toda la metrópoli. Y el gran problema de la metrópoli que todos conocemos es la gran cantidad, la aglomeración, la densidad poblacional que podría generar un brote enorme que ya se generó el año pasado, pero que una de las características del dengue preocupantes es que se puede volver a dar si es que uno se contagia de un dengue de un serotipo diferente. El dengue tiene 4 tipos de dengue, 4 serotipos. No queda uno inmunizado. Así es. Entonces, si a mí me ha dado el dengue tipo 1 y el año pasado y este año me da el dengue tipo 2, este dengue me va a venir con mucho más fuerza y con más probabilidades de una enfermedad grave y de una necesidad de hospitalización. Por lo tanto, Lima, con el antecedente del año pasado, tiene que estar mucho más preparado para casos de hospitalización este año, ¿no? Entonces, vamos desde la prevención hasta la atención, ¿no? La prevención es evitar que se propague el mosquito. O sea, tenemos que conocer cuáles son los lugares en Lima metropolitana y viéndolo a nivel nacional, cuáles son los territorios donde hay mayor densidad de mosquito y tomar acciones para reducir esta cantidad. Acciones preventivas, evitando el agua estancada, pero también acciones preventivas, ¿no?, con larvicidas, como el piroproxigen, por ejemplo, que es un larvicida que utiliza desde los servicios de salud, visitando domicilio por domicilio, para que en los cilindros donde se almacena gran cantidad de agua, se pueda colocar este larvicida y no haya propagación de las larvas y posteriormente el mosquito. Doctor. Es decir, las medidas preventivas son relativamente sencillas pero laboriosas y no se realizan, no se inician cuando ya tenemos una epidemia. Sin embargo, no podemos retroceder en el tiempo y ahora esto tiene que implementarse. Si tenemos un plan donde está consignado que se realicen actividades de prevención como las que te estoy comentando, que son algunas de las principales, pero no tenemos una declaratoria de emergencia sanitaria, este recurso no se va a ejecutar, no se va a hacer las adquisiciones, no se van a hacer los contratos para poder tener las acciones de prevención ya realizándose desde ahora. Doctor, hablando ya de la enfermedad misma, ¿cuáles son los síntomas? Porque el dengue va a llegar, y va a llegar a Lima de todas maneras. O sea, como llegó el año pasado, como siempre cuando esta epidemia tiene pues estos picos como el que usted menciona que va a haber este año. ¿Qué síntomas son los que deberían alertar a una persona de la posibilidad de tener dengue? Obviamente, la picadura per se de un zancudo no es, porque
en este tiempo en muchas partes de Lima y las ciudades hay zancudos, ¿correcto? Y lo pican a uno en cualquier momento. Pero, ¿cuáles son los síntomas que deberían llevarme a pensar de que puedo tener dengue y que ya debo ir a un servicio de salud? Bueno, existen un conjunto de síntomas que nuestra población debe tener presente, que no son tan específicos, pero juntos nos deben hacer pensar en dengue, ¿no? Una fiebre elevada persistente, por ejemplo. Hay un dolor típico que es detrás de los ojos, dolor fuerte detrás de los ojos, retroocular, dolor muscular, ¿no? Y un cansancio, una debilidad extrema, ¿no? Eso nos debe hacer pensar que una de las posibilidades es que uno pueda tener dengue, ¿no? Y si esto se da en un espacio donde ya sabemos que hay algunos otros casos, pues la posibilidad de que sea dengue es muchísimo mayor. Correcto. ¿No? Entonces tenemos que estar preparados, porque una de las cosas que nos va a ayudar a evitar la severidad de las muertes es que la persona pueda ser atendida de forma oportuna y precoz, ¿no? Entonces, acudir al establecimiento de salud para poder descartar y recibir, por supuesto, también las orientaciones, ¿no? Y las orientaciones generales son las de una enfermedad viral que no tiene un tratamiento específico. El dengue no tiene un tratamiento específico, al menos la gran mayoría de casos que son leves se manejan con sintomáticos, con paracetamol, con muchos líquidos, con líquido abundante y con reposo, ¿no? Y por supuesto, como vuelvo a repetir, el tema de la atención, ¿no?, tiene que venir también acompañado con que nuestra comunidad y nuestra población vea y busque, ¿no?, que las medidas de prevención también las realice, ¿no? Tenemos que evitar juntos, población, autoridades, Ministerio de Salud, ¿no?, y todos los actores posibles, incluso el empresariado, ¿no?, evitar que el mosquito se propague en mi comunidad, ¿no? Y eso acompañado con una pregunta que tú has hecho muy importante, de conocer esta sintomatología y poder estar alertas, que nos puede dar a cualquier edad, y es mucho más preocupante, por supuesto, en población vulnerable. A diferencia del COVID, en el cual los niños usualmente tienen una enfermedad muy leve, en el dengue tenemos más bien que tener mayor cuidado, porque los niños pueden complicarse fácilmente si es que tienen esta enfermedad. En las casas, independientemente de los cuidados que hay que tener, que ya se saben, cómo evitar los lugares donde se almacena agua, los charcos, las llantas en las zonas, por ejemplo, de selva, estas llantas que se usan para como asientos, pero que pueden almacenar agua. En general, ¿qué otros cuidados hay que tener en la casa? ¿Y hay alguna manera de fumigar con algún tema más casero, fumigar la casa con alguna hierba, con algo de eso, que no sea tener que esperar pues que vengan a fumigarlo los servicios de salud? Sí, bueno, la fumigación que has mencionado es una situación ya cuando, digamos, extrema, que por supuesto se tiene que dar cuando ya el mosquito está demasiado presente en un determinado territorio, ¿no? Y más bien las familias, lo más eficaz es evitar que haya agua limpia, libre, digamos, al aire libre. Si uno evita eso, el mosquito no va a estar presente. Los mosquitos tienen un periodo de vida corto y además un alcance también corto. No viajan, digamos, atraviesan espacios o territorios, ¿no? Son algunos metros a la redonda, nada más que ellos están presentes. Es decir, lo más probable es que si hay mosquitos en mi domicilio, es porque dentro de mi domicilio se ha reproducido o dentro de mi vecindario, en la proximidad de mi vecindario. El 75% de los focos de propagación de los mosquitos son dentro del domicilio. Por lo tanto, esa es la principal recomendación que nosotros debemos tener presente, cada uno como ciudadano,
¿no? Contribuyendo con nuestras familias y por supuesto con nuestra vecindad. Bien, ahora, imaginemos que una persona comienza a presentar síntomas. En el domicilio se le puede comenzar a dar alguna ayuda inmediata digamos, en el interín de que un servicio de salud lo pueda atender. ¿Hay alguna medicina o algún producto casero que se le pueda dar a la persona entre tanto recibe una atención médica? No, la recomendación es que si uno tiene una fiebre alta persistente, que si tiene dolor muscular y sobre todo el retroocular, uno acuda a los servicios inmediatamente de salud, ¿no? Sí, uno debe acudir para poder recibir las orientaciones, para poder recibir una indicación adecuada. No es en ningún caso recomendable la automedicación. Por ejemplo, uno debe evitar los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Tipo ibuprofeno u otros, que hay múltiples, uno debe evitarlos. Por lo tanto, la principal recomendación, y te agradezco la pregunta, no es digamos, automedicarse, sino acudir a los servicios de salud. Por supuesto que como medidas generales es importante el reposo, es muy importante la hidratación, ¿no? Pero frente a una fiebre alta persistente con dolor muscular y dolor retroocular, sobre todo en zonas donde existe pues el mosquito, que ya las familias lo deben conocer y el Ministerio de Salud y nuestras autoridades deben difundir esta información, ¿no? Uno debe acudir a los servicios de salud, ¿no? Y es muy importante también tener presente ya para nuestras autoridades, tanto del Ministerio de Salud como a nivel de las distintas direcciones regionales de salud, de poder implementar la adecuación de los servicios, las unidades de vigilancia clínica, las unidades de febriles, para recibir a nuestra población y poder brindar una atención oportuna, de calidad y segura, ¿no? Y proporcionándole, por supuesto, a todos los médicos y personal sanitario condiciones adecuadas para poder realizar su trabajo. Una cosa que es importante y que es grave, ¿no? Es, por ejemplo, que en el sector salud es donde existe la mayor cantidad de contrataciones precarias sin derechos laborales para el personal sanitario, ¿no? Esto, que desde ya es algo inaceptable, se vuelve aún peor si nos enfrentamos a una epidemia, ¿no? Y es inconcebible que en el plan de prevención y control del dengue, un gran componente, ¿no? Y el componente destinado a la contratación de personal, en lugar que sea contratos dignos, sea este tipo de locación de servicios, que es absolutamente inaceptable y que ya se ha vuelto, más bien se ha convertido en normal en el sector. Esto debemos erradicarlo del sector público y, por supuesto, de todo nuestro sistema sanitario. Bien, doctor, y por último, ¿qué le diría usted a la Presidenta de la República, al Ministro de Salud en este momento, si ellos, digamos, estuvieran escuchando esta entrevista? ¿Cuál es el mensaje que habría que dejarles? Lo principal que necesitamos como recurso humano, ¿no?, dedicado a la salud, como médicos, ¿no?, como equipo de salud, es una dedicación y una prioridad real para las decisiones que afectan a nuestra población, ¿no? Los aspectos políticos, nosotros no participamos. Lo que sí, la clase política y las máximas autoridades, al margen de las diferencias y al margen de toda la dinámica política, que es realmente lamentable en nuestro país y que a nosotros nos decepciona, lo que necesitamos como ciudadanos y como recurso humano en salud es que haya una verdadera prioridad para los principales problemas que nos aquejan. Y uno de los principales en salud es el dengue. Es decir, se tienen que tomar decisiones adecuadas y oportunas. Y ya estamos demasiado tarde, ¿no?, frente a esta epidemia que ya está presente, que no se declara la emergencia, desconocemos por qué y exigimos que ya se haga para poder tomar acciones y poder reducir al mínimo las consecuencias negativas, nefastas, que son
hospitalizaciones que pudieron evitarse o muertes que pudieron evitarse de nuestros conciudadanos. Bien, doctor Riega, muchas gracias y lo invito para una nueva oportunidad. Muchas gracias.